Hay victoria garantizada. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice. Somos más que vencedores. El Señor nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y el Señor quiere darnos más, manifestarse, glorificarse en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, bendito Señor. Aquí estamos. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Dios del cielo. Por tu misericordia estamos acá. Y como estaba orando hace un rato nuestro hermano John, desbarátanos en el nombre de Jesús. Desbarátanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, haz de nosotros lo que tú quieres. Haz de nosotros lo que tú quieres. Haz de nosotros lo que tú consideres. En el nombre poderoso de Cristo, dígaselo sin miedo, dígaselo esta noche. Que sea tu voluntad, que sea tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor. Aquí estamos, bendito Dios. Aquí estamos clamando y pidiendo en el nombre poderoso de Cristo. Bueno, ¿cuál es el propósito cuando un hijo de Dios llega a los pies de Cristo? ¿Cuál será el propósito de Dios? Obviamente, salvación, reconciliación con el Señor, todo eso está muy bien y así es. Pero con su vida aquí, en esta tierra, ¿cuál será el propósito? Muy sencillo, que usted y yo seamos transformados completamente. Seamos transformados. Así que una de las cosas que usted debe pedirle al Señor es eso. Señor, que sea transformado mi corazón, todo lo que yo soy, lo normal, lo natural, lo que es bíblico, es que haya una transformación en su vida. Pero si usted conoce, aparentemente conoce de Dios y usted sigue igual, debería cuestionarse si realmente usted ha sido transformado y si realmente ha nacido de nuevo. De pronto no. ¿Qué significa ser transformado? Ser hecho una persona, una criatura completamente nueva, cuyos deseos del corazón son centrados en Dios y en la voluntad del Señor. Tenemos un ejemplo y vamos a hablar de ese ejemplo. Vamos a hablar de ese hombre que fue transformado al tener un encuentro personal con Cristo. Y eso es quizás lo que usted y yo debemos clamar y buscar cada día. Señor, transformación, encontrarme contigo cada día, con tu palabra, cada día, que haya literalmente una transformación del corazón, una transformación del corazón. Bueno, si el propósito de Dios es que usted sea transformado, ¿qué tal si estudiamos un ejemplo maravilloso en las escrituras de esa transformación? Hablemos entonces del apóstol Pablo, el hombre que fue usado tremendamente por el Dios del cielo
para escribir la mayor parte, casi nada, la mayor parte del Nuevo Testamento, su palabra. Pero para eso este hombre tuvo que pasar una transformación muy grande y procesos muy fuertes. Bueno, de los apóstoles, el apóstol Pablo es único. ¿Por qué? Porque a diferencia de los 12 apóstoles, Pablo nunca pasó tiempo con el Señor Jesucristo durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Jamás. Nunca pasó tiempo con él. Nunca vio al Señor Jesús hacer milagros. Nunca lo escuchó predicar y enseñar a través de parábolas. No estuvo al lado de él para ver cómo resucitó a Lázaro. Jamás. Y si hubiera hecho parte del grupo de los 12, quizás no hubiera encajado muy bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de los discípulos eran gente muy corriente, eran gente provinciana, eran gente que no tenía credenciales espirituales, eran gente que no tenía habilidades académicas. Eh, Entre los más influyentes de los dos estaban Pedro, estaba Andrés, estaba Jacobo, estaba Juan, Mateo, que era un recaudador de impuestos, un exguerrillero que era Simón. Bueno, había ahí una mezcla de una cantidad de gente, pero ninguno de ellos tenía el nivel del apóstol Pablo en ningún sentido. Por ejemplo, ustedes saben que antes de llamarse Pablo, él se llamaba Saulo de Tarso, ¿cierto? Y Pablo, Saulo de Tarso, fue un rabino, para quienes no lo sabían, fue un rabino y fue un rabino muy importante, muy respetado, y para ser rabino tenían que tener una educación muy, muy fuerte y profunda, tenía que haber nacido en una familia de fariseos, eh, y una familia de fariseos con una vida ortodoxa muy fuerte, es decir, muy tradicional. Era un hombre de mundo. El apóstol Pablo era un hombre muy culto, era un hombre de mundo, conocía mucho, tenía mucha cultura, era un ciudadano romano, había viajado, conocía, era un erudito en todas las cuestiones legales, nacido en Tarso, por eso se llamaba así, Saulo de Tarso. Era un hombre con un celo muy profundo por la ley, era un hombre, era de pura cepa, hebreo de hebreos. Entonces él era consciente de todos esos títulos. En alguna ocasión en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 4, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En palabras sencillas, si alguno de ustedes cree que tiene de qué jactarse, pues yo sí tengo de qué jactarme. Entonces tenía un currículo, este hombre, que sobresalía por encima de cualquier persona. Eh, Pablo fue un grandísimo deportista, fue un hombre que no perdía ninguna competición, tenía grandísimos logros tanto intelectuales como académicos y era un hombre que se destacaba en absolutamente todo lo que hacía. Bueno, es que desde el seno de su familia y desde su infancia, el apóstol Pablo tuvo un mentor tremendo llamado Gamaliel. Y Gamaliel fue uno de los rabinos más prestigiosos e influyentes en Jerusalén en el primer siglo. Y Gamaliel, a su vez, también tenía toda una descendencia muy importante. Pero Gamaliel, dice la palabra en Hechos 5:34,
que era un hombre muy respetado, venerado de todo el pueblo. Entonces el apóstol Pablo estuvo eh, expuesto a la mejor de las educaciones, a la mejor de las formaciones. Gamaliel hacía parte del Sanedrín, imagínese usted, y literalmente era uno de los más importantes en el Sanedrín y era un erudito de élite. Y ese fue el mentor del apóstol Pablo, imagínese usted. Y a pesar de que el Sanedrín estaba lleno de mucha corrupción, a pesar de que había mucha corrupción, Gamaliel era un hombre muy respetado y era muy reconocido dentro del pueblo como un hombre honorable. Entonces, Gamaliel era un hombre, no era cualquier cosa, era un hombre eh, muy docto, era un hombre muy sabio, era un hombre supremamente eh, formado y experto en todas cuestiones. Y Saulo de Tarso recibió formación a sus pies. Entonces, imagínese usted las credenciales que tenía el apóstol Pablo en cuanto a su formación. Bueno, antes de el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, Pablo era un hombre que despreciaba y atacaba cualquier tradición de aquellos que estuvieran fuera de los fariseos. Entonces, ¿cuándo se menciona por primera vez al apóstol Pablo? En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Entonces, Pablo era un hombre completamente reacio a Cristo, era un hombre completamente hostil, era un hombre completamente agresivo y además de eso tenía poder. Y en el libro de los Hechos, él habla de lo que hacía. En el capítulo 26, versículos 10 y 11 dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Bueno, analicemos un poco esto que acabamos de leer aquí en Hechos 26, 10, 11. El hecho de que el apóstol Pablo tuviera voto en tales asuntos como estos, porque él dice, yo di mi voto, sugiere varias cosas. O era miembro del Sanedrín o era parte de algún tribunal de mucha importancia, tanto político como religioso, para poder tomar decisiones y que su opinión, su voto, fuera importante. Estamos hablando de ese Pablo antes de conocer del Señor. Luego de que el apóstol Pablo tiene una conversión tan dramática, un encuentro personal con el Señor Jesucristo, Pablo viene a ser un hombre totalmente diferente. Como siempre, todos los mensajes que damos tienen una conexión directa con usted y conmigo. Preste atención, por favor. Luego de que el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, repito, un encuentro personal con Cristo Jesús, nunca volvió a ser el mismo. Escúcheme, iglesia.
Es imposible, es imposible que un ser humano tenga un encuentro personal con Cristo y vuelva a ser el mismo. Casi no lo hago porque no me gusta aburrir a la gente, hablar de temas aburridos, pero permítame hablarle un poco de mí antes de conocer de Dios, tan solo un poco. A mí me encantaba bailar, me gustaba mucho la música, especialmente la salsa. Les he contado que dábamos clases en la universidad, en el colegio, que enseñábamos a bailar tango pasodoble. Gracias por la cuña, María. Y montábamos coreografías, yo hacía muchas cosas de esas y eso me gustaba. Éramos sensación a donde íbamos. Eh, pero yo tuve un encuentro personal con Cristo y ese encuentro personal fue sencillo. Un día alguien me habló del Señor y yo le había hecho a Dios la oración de, Señor, tantas religiones, ¿cuál es la correcta? Yo no me quiero equivocar. Y un día se me ocurrió decirle al Señor, yo quiero que tú pongas a una pareja de un matrimonio joven, matrimonio de esposos, y que ellos me hablen de la palabra, allí donde sea lo correcto. Esa es la señal que yo te pongo. Yo en mi ignorancia, yo no conocía de Dios. Y exactamente como lo pedí, así Dios me contestó. Y yo nací en la sala de esa casa en el barrio Primavera, aquí en Bogotá, cerca a San Andresito de la 38. En la tarde de un sábado, me preguntaron después de hablarme del Señor si yo quería recibir a Cristo en mi corazón. Y yo dije, yo quiero recibirlo, pero que nunca se vaya de mí, jamás. Y ellos sonrieron y me dijeron, tranquilo, que esa es la promesa, él nunca se va a ir. Y yo hice la oración y me puse a llorar y le dije al Señor, yo te suplico que nunca más te vayas de mi vida, nunca me sueltes y nunca me dejes. Y así nací esa tarde de sábado y empecé a caminar con el Señor y fue tan fuerte ese encuentro que todo lo que a mí me gustaba, yo tenía en esa época no existía la tecnología de los CDs y yo era el acetato. ¿Se acuerdan del disco grande negro de acetato que era lado A, lado B? Yo tenía más de 800 porque yo trabajaba y yo me dedicaba a comprar. Yo gastaba lo poquito que me ganaba, yo me dedicaba a comprar. Había un programa de solo salsa. Y el locutor decía, el único show que no tiene cover. Entonces, en esa época, que si Disney, que nada, eso no existía, no se conocía, pero sí estaban los equipos de sonido de doble casetera. Entonces, estaba usted ahí pilas para grabar. Entonces, ponían la música sin anuncios y dele play y usted grababa. Y así llegué a tener más de 500 cassettes grabados con música inédita de tremendos cantantes. En mi casa yo mantenía, ahí en mi cuarto, tenía unos bongos, que son los pequeños, tenía las congas, que son los grandes. Yo hice parte
Digamos que esa fue un área de mi vida que yo la enterré totalmente, totalmente. Yo hice parte de una orquesta, con esa orquesta viajamos y compartíamos. Me fascinaba y me gusta tocar el timbal. Entonces yo tocaba todo lo que era percusión, timbales, congas, bongos, cencerros, todo eso yo lo manejaba. Y era un amante de eso, era lo que se conoce un neurasténico de la salsa. Y ese neurasténico es una persona completamente aficionada a eso. Y yo me acuerdo todavía de muchas de esas cosas. Por ejemplo, de hecho, muchas veces en las enseñanzas que damos, eh, yo cuento historias de canciones. Entonces yo me sabía la vida y obra de los cantantes y la historia de las canciones. Y eso es interesante conocerlo porque tiene todo un trasfondo y ahora conociendo el Señor usted entiende mucho más todo el trasfondo espiritual. Yo recuerdo en el año de 1993, creo, en el año de 1993, me parece que fue que murió el famoso cantante de salsa Héctor Lavoe. Eso fue como si se me hubiera muerto mi papá. Y este señor era, eh, pues, como un dios, era como un dios. Y, y uno estaba muy pendiente de todas esas cosas, pero cuando yo conocí de Dios, esa tarde de sábado, yo tomé la decisión en mi casa, cuando yo llegué a la casa, de decirle al Señor, te entrego mi vida completa y voy a renunciar a todo, escuché, a todo lo que tú me digas que yo renuncie, yo voy a renunciar. Pero como suele pasar cuando uno conoce el Señor, que Dios empieza poco a poco a transformarlo, pues yo seguí escuchando música, en esa época eran los Wallman, empezaron a pasar los meses, empecé a estudiar la palabra y empecé a avanzar en el Evangelio y empecé a cambiar poco a poco prioridades y el Señor empezó poco a poco a hacer esa transformación maravillosa. Y un día yo estaba escuchando, iba a hacer una vuelta para al centro a comprar unos repuestos que mi papá me había mandado. Y yo iba en la buseta y estaba escuchando una hora con la Sonora. Y bueno, y de pronto escuché una voz que me dijo, apaga eso. Y en ese momento escuché esa voz que me dijo, apaga eso. Y yo lo apagué. Iba una muchacha sentada a mi lado y escuché una voz que me dijo, dile que no lo haga. Entonces yo la miré y empecé a sudar frío y yo dije, no, 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 me estoy volviendo loco, esto es mi imaginación, esto es mi imaginación. Y empecé a sudar, yo dije, no voy a abrir mi boca, dile que no lo haga, dile. Yo no me aguanté, fue como una presión que me acosaba. Y yo dije, ¿esto será de Dios? Y yo le dije a la chica, lo que vas a hacer no lo vayas a hacer, no lo vayas a hacer. Y ella volteó y me miró como con cara de estar mirando a alguien que la va a robar. Y yo me asusté y dije, esta muchacha que horas empieza aquí a gritar. Y me dice, y me mira asustada y me abre esos ojos y me dice, ¿usted por qué me dice eso? Y yo le dije, yo le iba a contar toda la historia. No, pues yo conocí al Señor y estaba escuchando aquí, escuché una voz, pero ¿quién me va a creer esa vaina? Yo simplemente le dije, yo solo siento decirte en mi corazón que lo que vas a hacer no lo hagas. Y empezó a llorar y me dijo, estoy embarazada. Le dije a mi novio y me dijo que no iba a responder.
y voy para el Restrepo a un lugar para hacerme un aborto. Y yo le dije, no lo hagas. Y la muchacha se bajó de la buseta y dijo, me devuelvo para mi casa y voy a poner la cara. A partir de ese momento, ya usted va a ver qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando hoy. A partir de ese momento me empezó a pasar lo siguiente. A mí me buscaban mucho para clases de baile, para montar coreografías, para muchas cosas, todas relacionadas con ese ámbito, porque y yo seguía haciendo las cosas, yo seguía enseñando, dando clases, etcétera, escuchando la música, pero empecé a notar un cambio. Ya no era igual, ya no era igual, ya no sentía el mismo agrado. Me empecé a sentir vacío. Cada vez que yo hacía eso, me empecé a sentir muy vacío. Ya no lo disfrutaba y me empecé a dar cuenta que era el proceso que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi vida, que era el proceso que Él estaba adelantando en mí, esa limpieza, esa purificación, Él llenando mi corazón, Él llenando mi corazón. El apóstol Pablo es un ejemplo de transformación, pero Dios quiere que usted y yo seamos un ejemplo de transformación. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos resistimos y no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Permítame ponerle un ejemplo. Usted quiere orar, usted quiere levantarse en las madrugadas y orar o conectarse a los devocionales. Usted tiene ese sentir de consagrarse, de no seguir así, de no seguir en ese vaivén, de no seguir con esa tibieza, de no seguir bebiendo de diferentes fuentes. Entonces hay gente que cree que porque va a la iglesia católica, va a la iglesia cristiana, va y van a todo lado, a todo lado. Entonces cuando se enferman, están rezando el rosario, pero también están conectados al devocional para que Dios los sane. No han entendido, esas personas que hacen eso no les ha amanecido, están en tinieblas. Ellos creen que la cosa se trata es por mérito propio de ellos, que porque yo hago, porque yo rezo, porque yo oro, porque yo... No, hermano, no, es la gracia de Dios. Y cuando Dios llega a su vida, Él empieza a hacer un cambio, una transformación. Y cuando usted se propone hacer algo y no lo hace, ¿no le ha pasado que se siente mal? Medite. ¿No le ha pasado que cuando usted está en los caminos del Señor y usted se empieza a descuidar, usted se siente mal, usted siente dolor en su corazón, usted siente una tristeza, usted siente que un vacío, usted se tiene que levantar, pero usted no se siente pleno, no se siente lleno, siente dolor, siente tristeza. Bueno, eso es parte de la obra del Espíritu Santo en su vida y en la mía. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo redarguyendo. Es el Espíritu Santo estorbando. Es la palabra de Dios manifestándose en usted y en mí. Cuando usted mira la vida del apóstol Pablo, él no volvió a ser nunca igual después de ese encuentro. Por eso parte de la oración en este ayuno que yo estoy haciendo, y usted debe saberlo, por cada uno de ustedes sin excepción, por cada uno de ustedes sin excepción, es que usted no vuelva a ser igual después de este ayuno, que usted tenga un encuentro personal con el Señor,
que usted pueda entenderlo y escucharlo a través de las circunstancias, que el Señor le está hablando, que el Señor quizás le ha estado diciendo, le ha estado animando, le ha estado exhortando, que el Señor lo ha estado llamando, lo ha estado estorbando. Hija, ¿sabes cuánto estancamiento hay en tu vida? Y se lo ha estado mostrando. Quiero que me des la libertad para moverme en ti, pero eso se hace a través del arrepentimiento, entregándole el control al Dios del cielo. Antes que nosotros literalmente buscar las respuestas materiales, es decirle al Señor, haz tu voluntad, haz conmigo como quieres, enséñame a doblar rodilla y enséñame a buscar de ti. Ahorita John dijo algo, yo dije, uy, Dios mío, desbarátanos. En Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5, el apóstol Pablo dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense ustedes que el sobresaliente intelecto del apóstol Pablo ya no era algo sobre lo que él se basaba y en lo que él confiaba. Fue transformado por el Señor. La vida del creyente debe ser transformada por el Dios del cielo. Escuche esto, si el Espíritu Santo en verdad está actuando en su vida, usted está siendo transformado por el Espíritu Santo. Cada día, cada día se ve el avance. Pero si hay algún área en su vida en la que usted ve un estancamiento, debería preguntarse, Señor, ¿te quité el control? ¿No te estoy dando libertad? ¿Estoy cayendo en una trampa del enemigo? Y usted encuentra que el apóstol, habiendo sido de las personas que más persiguió el evangelio, ahora vivía para la defensa y confirmación del evangelio. Por eso él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Usted puede gritar a los cuatro vientos que usted es creyente. Usted lo puede hacer. Usted puede ir y predicar, vaya, predique. Usted puede hacer milagros, señales y prodigios, orar por gente endemoniada y los demonios salir corriendo. Usted puede hacer todo eso y más. Y aún así el Señor Jesucristo decirle un día, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Nosotros nos tenemos que asegurar, iglesia, de que estamos siendo transformados cada día. Pero si usted tiene a su familiar que es una lima para usted y ese familiar le dice, te hace falta doblegar tu carácter, no se ofenda, enciérrese a solas y hable con el Señor y dígale al Señor, Señor, hoy me dijeron esto o me está pasando aquello. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, porque hay dos caminos, un camino eterno y un camino de perversidad sobre los cuales nuestra alma quiere caminar.
El alma quiere caminar ese camino de perversidad, iglesia. Y la reflexión está centrada en que él, literalmente, el apóstol Pablo, fue transformado al tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Fue transformado. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor una transformación dramática. Señor, una transformación dramática en mi manera de pensar. Una transformación dramática en mi manera de actuar, en mi manera de sentir, de reaccionar, de ver las cosas. Yo necesito un encuentro contigo. Y si usted ya lo tuvo, pídaselo. Yo se lo pido todos los días. Yo necesito encontrarme contigo todos los días, todos los días. Y eso es lo que necesitamos, porque este ayuno debe marcar un antes y un después en su vida. Debemos ser entendidos en los tiempos.